Bien, la palabra entonces del titular de Swiss Medical. Vamos a hablar con Rodrigo Quiroga. Rodrigo Quiroga es justamente bioinformático del CONICET. Rodrigo, buenas tardes, estamos con Luciana. Soy Adrián, ¿cómo te va? Hola Adrián, Luciana, ¿cómo les va? Bueno, escuchaste la definición preocupante de Velocopit. La ocupación del sistema privado en la ciudad está al 90%. ¿Qué te parece? Bueno, la verdad que si es así es más que preocupante. Implicaría que en 1 o 2 semanas estaría saturado el sistema privado y el sistema público no está demasiado lejos, ¿no? Las camas están aproximadamente al 75% de ocupación de las camas para COVID disponibles en el sistema público. Así que bueno, yo no veo que sea posible evitar el colapso del sistema de salud de la ciudad de no darse una nueva cuarentena estricta en un plazo no muy lejano, ¿no? Rodrigo, te saluda Luciana Rubinska. O sea, para vos el sistema de salud de la capital va a colapsar prontamente. Pero ¿imaginás? Vos recién decías que la única alternativa que evaluás es que se vuelva a un confinamiento estricto del que acabamos de salir. ¿Crees que el gobierno va a aplicarlo a la brevedad? ¿Que podría aplicarlo a la brevedad? Si estos números ya los conocía. Sí. Bueno, lo que yo creo es que no vieron que hubiera... No les pareció que hubiera apoyo social suficiente como para mantener la cuarentena un poco más estricta que había en lugar, pero al mismo tiempo me parece que hay un problema de comunicación porque constantemente se le está diciendo a la gente que se quede tranquila, que todo va bien, que la velocidad va bajando. Incluso puede ser que sea cierto que la velocidad de aparición de casos ha empezado a bajar un poco en los últimos días, pero hemos visto también otras mesetas anteriormente y los casos volvieron a crecer. Es decir, yo creo que el mensaje principal en este momento es justamente apelar a que tomemos conciencia de la gravedad de la situación y de que lo que hacemos cada uno de nosotros en nuestras reuniones familiares, si las hacemos o no, si usamos barbijo o no, si mantenemos la distancia o no, si las hacemos afuera o adentro, todas esas pequeñas decisiones van contribuyendo a que sube o baje el número de contagios que se va dando a diario, ¿no? Rodrigo, lo peor que puede pasar ahora es que la gente se sienta desorientada y que no reciba información precisa. Esperemos que esto no ocurra. Hasta ahora las cosas se han hecho muy bien. De hecho, hoy conocimos una encuesta de Aurelio. El 80% de los ciudadanos de Lamba aprueban la gestión sanitaria del gobierno. Por eso esperemos que las cosas se sigan haciendo bien. Ahora, cuando uno acusa al gobierno de por qué libera ahora, cuando los números son altos, las propias autoridades del gobierno, de la ciudad, de nación y de provincia, te dicen que en cuanto a duplicación de casos, estamos bien. Sí, hay un tema ahí con el tema de los tiempos de duplicación y es que cuando uno acumula muchos casos, el cálculo se hace con los casos totales. Entonces, cuando uno ya ha acumulado casos por una seguidilla de casos de mucho tiempo que se ha venido dando, entonces los tiempos de duplicación naturalmente van subiendo más allá de la velocidad con la que aumentan los casos hoy. Entonces hay un poco ahí de artefacto estadístico en cuanto al cálculo de los tiempos de duplicación. Y por otro lado es lo que decía antes, ¿no? Aunque supongamos que los números están estables o más o menos estables, sigue siendo muy preocupante por el número de casos que hay, ¿no? Digamos, aunque la tendencia esté estable o incluso aunque baje levemente, seguimos con arriba de 3.000, 4.000 casos diarios, sigue siendo un número de casos muy, muy alto que realmente no da lugar a la tranquilidad, sino todo lo contrario. Rodrigo, quiero contarte y en realidad analizarlo de manera conjunta, porque contarte lo debes saber, cuál es la proyección que hacen en Capital Federal, teniendo en cuenta situaciones que se vieron reflejadas tanto en España como en Italia. Vayámoslo charlando porque tiene y el televidente tiene que hacer un seguimiento de este análisis y de esta evaluación. En Italia y en España, alcanzado casi el 20% del total de contagiados, se llegó a lo que hemos mencionado muchísimas veces como el pico o el pico amesetado y después empezó a caer. Una cuestión estadística. ¿Hasta ahí voy bien? Sí. Al mismo tiempo, es un poco menos. En sí. España es un 5% en todo el país, pero luego se vio, como por ejemplo en Madrid, es más alto, es alrededor de un 12%. Claro, bueno, en Capital me decían entre un 10 y un 20%.
Al mismo tiempo, otra variable que hay que considerar y tener en cuenta, que de verdad para los que están escuchando me parece sumamente interesante, por lo menos entenderlo, interpretarlo y seguir el lineamiento, es que por cada positivo, como hay asintomáticos, como hay positivos que no son diagnosticados como positivos, como hay algunos con síntomas muy leves que ni siquiera llegaron a hacer consultas, y se estima que el número es 10 veces, entre 9 o 10 veces mayor a los datos oficiales, lo que se espera en Capital Federal, mejor dicho, lo que se espera no, lo que se proyecta en Capital Federal es que dentro de las próximas 2 y 4 semanas alcancemos ese pico amesetado para después esperar, ahí sí, una caída en los contagios y que ese famoso número y letra que mencionamos, que tiene que ser menor a 1, empieza realmente a reflejarse. ¿Vos tenés la misma proyección? ¿Hacés la misma proyección? No, yo disiento bastante con esa proyección, porque primero que el número de casos empezó a bajar en Europa por las cuarentenas, no por el porcentaje de infectados. Luego lo que sí puede haber un efecto de ese porcentaje de infectados que eviten que haya brotes, por eso sumado a el uso de barbijos, el distanciamiento, todas las demás medidas que hacen que disminuya el contagio. Más que están en verano, ¿no? También. Todas esas cosas juntas ha hecho que no haya demasiados rebrotes, aunque, como decían ustedes, en Cataluña ahora hay un brote bastante importante, y estamos viendo en distintos lugares de Europa que ocurre lo mismo, en Berlín, también en Australia, en Japón, Israel, distintos lugares que están volviendo a tener brotes. Lo que yo creo es, además de que el cálculo del 13% de infectados en la ciudad me parece muy, muy, muy alto, porque eso nos daría una tasa de letalidad real, o sea, el IFR, digamos, muertos divididos, infectados totales, incluidos los asintomáticos, tan bajo que no se compara con el de ningún lugar del mundo. Entonces no creo que sea así. Si uno calcula utilizando los fallecidos que hay en la ciudad de Buenos Aires para estimar el número de infectados, nos da, a mí por lo menos, no me da arriba del 5 o 6%. Entonces estamos muy lejos de ese 13 y ni hablar del 20. La velocidad de contagio que tendríamos que tener para llegar a un 20 en un mes sería muy, muy alta. No creo que realmente sea así. Por otro lado, lo que vimos en la Villa 31, ¿no? El contagio no se detuvo al 20% o al 30% de contagiados, sino llegó a más del 53% de contagiados. Entonces, yo realmente no veo que haya por qué pensar que el contagio se va a detener solo al llegar al 20% de infectados, y además creo que está muy, muy lejos de ese 20%. Y otra cosa más es que hay una gran diversidad entre los barrios, ¿no? Hay barrios de la ciudad que tienen una gran cantidad de infectados y otra muy bajos. Entonces, muchas veces hablar de estos promedios a nivel ciudad engañan bastante, porque hay lugares donde, a pesar de la supuesta estabilidad o la aparente estabilidad de casos, hay barrios donde los casos están creciendo muchísimo y otros donde están bajando, ¿no? Como por ejemplo en Retiro, la 31. Rodrigo, para vos el gobierno tomó bien la decisión, el gobierno nacional, el de la ciudad, el de la provincia de Buenos Aires. A vos, si te hubiesen preguntado, ¿qué hubieses aconsejado? ¿Hubieses abierto en este momento la economía? ¿Hubieses ido por el camino de la flexibilización? Lo que yo creo es que hay que flexibilizar lo menos posible, y lo que hay que intentar es llevar los casos a cero en lugares puntuales. Hay barrios de la ciudad donde los casos se podrían llevar a cero con un plan fuerte y estricto. Lo mismo para muchos partidos del conurbano, del segundo, del tercer cordón. Creo que hay que implementar un sistema muy, muy fuerte de rastreo de contactos y de aislamiento de esos contactos de manera temprana, cuando la gente llama y describe sus síntomas y se confirma como caso sospechoso, no esperar a que tengamos el diagnóstico como hace el detectar, por lo cual yo creo que el detectar siempre llega tarde, y es lo que vimos también en la 31, ¿no? Los casos no comenzaron a disminuir. Pero perdóname, en la 31 te insisto, por el detectar. Rodrigo, perdóname que te insista, pero esta estrategia anunciada el viernes, ¿vos estás a favor o no?
Yo creo que puede ser positivo únicamente si logra que la gente cumpla más, digamos, ¿sí? O sea, si uno habilita actividades que no implican gran riesgo de contagio, pero eso logra darle un poco de aire a la gente y que cumpla más y que tenga más conciencia y que sea más cuidadosa, podría llegar a ser positivo. Veremos si es así. Rodrigo, yo quiero volver al tema del famoso pico amesetado, a ese momento que da la impresión llegar a como el punto más álgido, más crítico, pero al mismo tiempo, esto se ve en retrospectiva, el anticipo de la calma, de lo que después será algo de calma. Y vos recién mencionabas, porque también me parece interesante y también lo he charlado con Quirós en Capital Federal, el tema del barrio 31. Vos hablas de que ahí se llevó una cantidad de contagio del 53%, pero ese 53% era estimándose o fue un 53% de casos confirmados. No, son casos confirmados por serología, es decir, la seroprevalencia medida, digamos, de manera con un operativo estadístico usando los test serológicos, da 53% de infectados. Es que justamente ese es el dato que también toman para hacer esta estimación del pico que se espera, que proyectan, digo, para usar la palabra correcta, sí, para dentro de las próximas entre 2 y 4 semanas. Según tus evaluaciones y tus datos, ¿vos qué proyectás? Ese pico, ¿cuándo llegaría? Digo en Capital Federal, me centro en Capital Federal porque es el foco de contagio más importante que hay, ¿no? Junto con, o lo que sería el AMBA, si querés. Sí, no, yo realmente creo que es una proyección demasiado optimista. Yo creo que hay que prepararse para el peor caso, no para el mejor. Y en ese sentido es por lo cual yo vengo insistiendo con que creo que hay que hacer un fuerte operativo de rastreo de contagio. No habiendo eso, yo lo veo muy difícil de que los casos comiencen a bajar solos, y aunque comiencen a bajar, van a bajar muy lentamente. Por otro lado, justamente en la 31, el cálculo que hace Quirós y el gobierno de Cava es que 9 de cada 10 son asintomáticos, pero hay que recordar que ese porcentaje de asintomáticos o de tendencia a llamar al tener síntomas leves también depende fuertemente de una cuestión cultural y de edad de los pacientes, ¿no? Y la Villa 31 tiene una población muy, muy joven en comparación al resto de la ciudad. Entonces yo creo que eso no es extrapolable al resto de la ciudad. Si uno hace los cálculos teniendo en cuenta la edad, digamos, de los pacientes, yo creo que por eso es que el porcentaje de infectados que hay en la ciudad, yo lo estimo mucho más bajo, entre 5 y 6%, y no el 13% que estima Quirós. Ahora, en sentido de lo que estás diciendo, la tasa de mortalidad en la Argentina es baja comparada con la media regional. Esto es porque la mayoría de los contagiados en la Argentina, el promedio es de 37 años, de gente joven. Rodrigo. Hay una mezcla de cosas. En realidad, la tasa de letalidad de la que generalmente hablamos son los fallecidos divididos los casos confirmados, ¿no? Y esa tasa tiene un fuerte componente estadístico y que depende de cuánto testeemos y qué población estamos testeando y cuán bien detectamos los casos leves. Entonces creo que eso es lo que varía muchísimo entre los países y es lo que hace que fluctúe ese número. No necesariamente tiene tanto que ver con la letalidad del virus en sí, sino que puede haber varios factores, digamos, estadísticos que estén metiendo ruido en ese dato. Lo que sí es más interesante y es más robusto es calcular justamente la letalidad sobre los casos reales, los infectados reales, que se puede calcular, por ejemplo, en la 31, ¿no? Y si uno hace eso, da muy parecido a lo que da, corrigiendo por la edad de los infectados, da muy parecido a lo que daba, por ejemplo, en España, en Italia, en Francia, en Estados Unidos. O sea, ese cálculo es mucho más robusto y eso es lo que yo utilicé justamente para estimar un 5 o 6% de infectados en la ciudad de Buenos Aires, que está bastante lejos del 3%. Rodrigo, en un momento se mencionó y da la impresión de que vos recién decías lo del plan detectar que llega tarde, entonces no detecta nada. Según tu mirada no es lo útil que debiera ser. ¿Me puedes profundizar un poco más de cómo vos considerás que debieran ser los casos a detectar a tiempo, los casos de contacto estrecho? ¿Cómo llegas antes del detectar? Bueno, el detectar, lo que yo digo es que no sirve para prevenir el contagio, sí sirve para detectar casos, pero no nos sirve para evitar el contagio, que es lo que uno querría
de un operativo de rastreo y aislamiento de contactos. Entonces, lo que hemos propuesto, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, y que se está implementando y se va a implementar cada vez más fuertemente, es cuando las personas llaman por teléfono y describen sus síntomas, ya sea al 148, al 107, las municipalidades, a los hospitales, etcétera. Cuando describen sus síntomas, si son síntomas compatibles con COVID, en ese momento se le indica aislamiento de 14 días a esa persona, y en ese momento se intentan buscar los contactos que haya tenido esa persona desde 48 horas antes de tener síntomas hasta ese día, y indicarles también aislamiento por 14 días. Claro. Esa es la clave para llegar a tiempo y ir cortando las cadenas de transmisión del virus.